En la clase de la semana pasada estudiamos las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Según la regla de acentuación, las palabras agudas se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Las graves cuando terminan en consonantes diferentes a N, S o vocal. Y las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas siempre se acentúan. Esta semana aprenderemos sobre dictongo, trictongo e hiato. El objetivo de nuestra clase es establecer las diferencias entre dictongo, trictongo e hiato. En las sílabas de una misma palabra podemos encontrar dos o más vocales. Estas pueden estar juntas y formar un dictongo, o bien pueden estar separadas como parte de sílabas diferentes y consecutivas y formar un hiato. También podemos encontrar tres sílabas juntas en una misma palabra y forman un trictongo. Esto dependerá de que la vocal sea abierta o cerrada. Las vocales abiertas son A, E, O y las vocales cerradas I, U. Vamos a ver cuándo las vocales forman un dictongo. Estas forman un dictongo cuando están seguidas en una misma sílaba, una vocal abierta y una cerrada, o viceversa, siempre que la cerrada no sea tónica, es decir, donde no esté la mayor fuerza de voz. Vamos a ver algunos ejemplos de dictongo. Aire. En esta palabra podemos encontrar una vocal abierta, que es la A, y la cerrada, que sería la I. En este caso se forma un dictongo. Tenemos la siguiente palabra, pueblo. En esta palabra existe un dictongo donde está una vocal cerrada, la U, y está la vocal abierta E. Por eso se forma un dictongo. Veamos la siguiente palabra, calendario. En esta palabra también existe un dictongo porque existe la vocal I, que es una vocal cerrada, y la vocal O, que es una vocal abierta. Entonces, si existe una vocal abierta y una cerrada, puede existir un dictongo. Vamos a ver otros ejemplos de dictongo. Tenemos aquí en la siguiente imagen, diario, peinilla, cueva, cuidado. Todos estos dictongos están formados por una vocal abierta y una cerrada. En la palabra cuidado tenemos dos vocales cerradas. Otra forma de formar dictongo es cuando están seguidas en una misma sílaba dos vocales cerradas. Por ejemplo, ruido, ciudadano. En estos dos ejemplos existen dos vocales cerradas, la U y la I en la palabra ruido, y en la palabra ciudadano tenemos la I y la U. Cuando existe un dictongo, las vocales no pueden separarse. Ahora veamos el hiato. Las vocales forman hiato cuando están seguidas de dos vocales iguales que forman parte de sílabas diferentes. Por ejemplo, leer, coordinar, reemplazar. En estos ejemplos, las vocales en la palabra leer tenemos dos E. En la palabra coordinar tenemos dos vocales iguales, la O. Y en la palabra reemplazar tenemos dos vocales E. Por lo tanto, se separan. También se forma hiato cuando están seguidas dos vocales abiertas que forman parte de sílabas diferentes. Por ejemplo, poema, caoba, teatro. En la palabra poema tenemos la vocal abierta O y la vocal abierta E. En la palabra caoba tenemos la vocal abierta A y la O. En la palabra teatro tenemos la E y tenemos la A.
Por lo tanto, cuando existen dos vocales abiertas en una misma palabra, estas deben separarse, ya que forman sílabas diferentes. También hay un hiato cuando hay una vocal abierta átona y una vocal cerrada tónica o viceversa, en sílabas diferentes. En este tipo de hiato, la vocal cerrada tónica siempre lleva acento ortográfico, independientemente de las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, la palabra reúnen es una palabra grave. Según las normas de acentuación, las palabras graves solo se acentúan cuando terminan en consonantes diferentes a N o S. A pesar de que es una palabra grave, su sílaba tónica se encuentra en la U y por lo tanto forma un hiato. Y debe colocarse el acento y las vocales se separan. En la palabra Raúl es una palabra aguda. Según la norma de acentuación, las palabras agudas solo se acentúan cuando terminan en N, S o vocal. Aunque esta palabra termina en L, se acentúa porque la sílaba tónica se encuentra en la vocal cerrada U y por lo tanto existe un hiato y las vocales deben separarse. Por último, en la palabra día, la sílaba tónica se encuentra en la vocal I. A pesar de que es una palabra grave, se acentúa porque existe un hiato. Ahora vamos a ver qué es un trictongo. Es cuando hay tres vocales juntas en una misma sílaba. En este caso, debe ser una vocal abierta precedida y seguida de una vocal cerrada. Es decir, la vocal abierta debe estar en el medio de dos vocales cerradas. Por ejemplo, estudiáis, Paraguay, Guaira, limpiáis, miau. Entonces, el trictongo se da cuando hay tres vocales consecutivas en una misma sílaba, siendo siempre la del centro una vocal abierta o fuerte y las otras débiles o cerradas. Veamos los siguientes ejemplos. En estas palabras, Maracay, ley, ahijado, ahumar, almohada, albahaca, ¿existirá algún dictongo o hiato? Pues en la palabra Maracay y en la palabra ley existe un dictongo, ya que la Y forma parte del dictongo cuando suena como I. Entonces, en estas dos palabras hay un dictongo. En la palabra ahijado y en la palabra ahumar existe también un dictongo, ya que la H intercalada no impide la formación de este. En la palabra almohada y albahaca existe un hiato, porque la H no impide que este se forme. Entonces, para concluir nuestra clase, recuerda que las vocales abierta o fuerte son la A, la E y la O. Y las vocales cerradas o débiles son la I y la U. En las sílabas de una misma palabra podemos encontrar dos o más vocales, que éstas pueden estar juntas y así forman un dictongo, o bien pueden estar separadas como parte de sílabas diferentes y consecutivas y formar un hiato. Recuerda que el trictongo se forma con tres vocales juntas.
Te recomiendo aprenderte bien cuáles son las vocales abiertas o fuertes y cuáles son las vocales cerradas o débiles, ya que te ayudarán a distinguir cuando existe un hiato o un dictongo. En la clase pasada de matemática trabajamos mínimo común múltiplo. Aprendimos a realizar su descomposición en factores primos para luego extraer los factores comunes y no comunes con el mayor exponente, para luego multiplicarlos y así obtener el mínimo común múltiplo de esos números. Esta semana estudiaremos el máximo común divisor. El objetivo de nuestra clase es determinar el máximo común divisor de 2 o 3 números naturales. El máximo común divisor de 2 o más números es el mayor de los divisores que tienen en común dichos números. Para calcular el máximo común divisor entre 2 o más números mediante el método de descomposición en factores primos, se realiza lo siguiente. Primero, descomponemos cada número en factores primos. Vamos a hallar el máximo común divisor de 90 y 120. Vamos a comenzar a descomponer el número 90. 90 tiene mitad, quiere decir que lo puedo dividir entre 2. 90 entre 2 me da como resultado 45. 45 tiene tercera parte, es decir, lo puedo dividir entre 3. 45 entre 3 me da como resultado 15. 15 tiene tercera parte, lo puedo dividir entre 3. 15 entre 3, 5. 5 entre 5, 1. 90 es igual a 2 por 3 a la 2 por 5. Ahora vamos a descomponer el número 120. 120 lo puedo dividir entre 2. Entonces 120 entre 2 es igual a 60. 60 tiene mitad, lo divido entre 2. 60 entre 2 me da como resultado 30. 30 también tiene mitad, lo puedo dividir entre 2. 30 entre 2 me da como resultado 15. El número 15 tiene tercera parte. 15 entre 3 a 5. 5 entre 5, 1. 120 es igual a 2 a la 3 por 3 por 5. Ya realizamos la descomposición. Ahora seleccionamos los factores comunes con su menor exponente. Tenemos 2 y tenemos 2 a la 3. Tomamos el número 2 porque es el que tiene menor exponente. Tenemos 3 a la 2 y tenemos el número 3. Tomamos el número 3 porque es el que tiene menor exponente. Y por último, tomamos el número 5. ¿Por qué estos son factores comunes? Porque se repiten tanto en la descomposición del 90 y del 120. Ahora multiplicamos los factores que seleccionamos. 2 por 3 por 5 es igual a 30. Finalmente, el máximo común divisor de 90 y 120 es igual a 30. Observemos el siguiente ejemplo. Vamos a hallar el máximo común divisor de 72 y 50. ¿Qué hacemos primero? Descomponer en factores primos. Comenzamos con el 72. 72 tiene mitad. 72 entre 2 es igual a 36. 36 entre 2 me da como resultado 18. 18 también tiene mitad. 18 entre 2 me da como resultado 9. El número 9 tiene tercera parte. Entonces lo divido entre 3. 9 entre 3 me da como resultado 3. 3 entre 3, 1.
72 es igual a 2 a la 3 por 3 a la 2. 50, ahora lo vamos a descomponer. Comenzamos. 50 entre 2, porque tiene mitad, me da como resultado 25. El número 25 tiene quinta parte. Lo dividimos entre 5. 25 entre 5 me da como resultado 5. 5 entre 5 es igual a 1. 50 es igual a 2 por 5 a la 2. Ahora vamos a tomar los factores comunes con su menor exponente. Tenemos 2 a la 3 y tenemos el número 2. Tomamos el 2. ¿Por qué no tomamos el 3 y el 5? Porque son factores no comunes. El 5 solamente se encuentra en la descomposición del 50 y el 3 en la descomposición del 72. Por eso no se toma. Los factores comunes en esta descomposición es 2 a la 3 y el 2. Como es el que tiene menor exponente, entonces el máximo común divisor de 72 y 50 es el número 2. Veamos este caso. Vamos a hallar el máximo común divisor de 110 y 147. Comenzamos descomponiendo el número 110. Este número tiene mitad, entonces lo dividimos entre 2. 110 entre 2 me da como resultado 55. 55 tiene quinta parte. 55 entre 5 me da como resultado 11. El número 11 lo voy a dividir entre el mismo. 11 entre 11 me da como resultado 1. 110 es igual a 11 por 5 por 2. Ahora vamos a descomponer el número 147. Este número tiene tercera parte. Quiere decir que lo voy a dividir entre 3. 147 entre 3 me da como resultado 49. 49 tiene séptima parte. Lo divido entre 7. 49 entre 7 me da como resultado 7. 7 entre 7 me da como resultado 1. 147 es igual a 7 a la 2 por 3. Observemos bien este ejemplo. ¿Hay algún factor común que se repita tanto en la descomposición del 110 y del 147? No. Entonces, el mínimo común múltiplo de 110 y 47 es el número 1. Cuando ocurre este caso que no se repite ningún factor común, el máximo común divisor de esos números es el número 1. Para concluir, el máximo común divisor de dos o más números es el mayor de los divisores que tienen en común dichos números. Para hallar el máximo común divisor, lo primero que hacemos es descomponer en factores primos. Luego seleccionamos los factores comunes con su menor exponente. Y por último, multiplicamos los factores seleccionados para así obtener el máximo común divisor. La semana pasada, en la clase de Ciencias Naturales, estudiamos la clasificación de los materiales. Estos se pueden clasificar según su composición en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se dividen en sustancias simples y compuestas, y las mezclas en heterogéneas cuando sus componentes se pueden distinguir a simple vista, por ejemplo, la arena de la playa, y en homogéneas cuando no se pueden distinguir a simple vista, por ejemplo, una bebida gaseosa. Esta semana te explicaré la luz y sus propiedades.
El objetivo de nuestra clase es reconocer las distintas propiedades de la luz. Ahora te invito a visualizar el siguiente video para que puedas comprender el contenido a trabajar. Hola chicos, ¿sabéis por qué es necesaria la luz para la vida en la Tierra? ¿Creéis que podría haber vida en la Tierra si no hubiese luz? ¿Por qué te persigue la sombra cuando te da el sol en la cara? En este nuevo vídeo sobre la luz, vamos a descubrirlo juntos. La luz es una forma de energía que nos permite percibir lo que nos envuelve a través del sentido de la vista. Los cuerpos que emiten luz se llaman fuentes luminosas y pueden ser naturales como el sol o artificiales como una bombilla. Las fuentes naturales son las estrellas, como el sol, y los relámpagos, y una parte de su energía se emite en forma de luz. No necesitan la intervención humana para emitir luz, es decir, tienen luz propia y no las ha fabricado las personas. En cambio, las fuentes artificiales son, por ejemplo, las bombillas, y estas sí que necesitan la intervención humana para emitir la luz. La luz ilumina todos los cuerpos que encuentra a su paso. Eso se debe a las características siguientes. Se propaga en todas direcciones y por eso cuando se enciende una luz en una habitación queda toda iluminada. Viaja a gran velocidad. En el aire recorre 300.000 kilómetros en un segundo. ¡Qué pasada!, ¿verdad? Y se propaga en línea recta. Y por eso vemos sombras al iluminar un objeto. Según el comportamiento delante de la luz, los cuerpos iluminados se clasifican en transparentes, translúcidos y opacos. ¿Os suenan alguna de estas palabras? Los cuerpos transparentes dejan pasar a través suyo toda la luz que llega, por ejemplo, el vidrio o el agua. Los cuerpos translúcidos dejan pasar a través suyo una parte de la luz que les llega. El hielo y el humo, por ejemplo, son translúcidos. Y por último, los cuerpos opacos no dejan pasar la luz a través suyo. La madera, el hierro, el cuero o la cerámica, por ejemplo, son opacos. Cuando la luz incide sobre un objeto, puede rebotar o atravesarlo. Estos fenómenos se llaman reflexión y refracción de la luz, respectivamente. La reflexión se produce cuando la luz choca con un cuerpo opaco y rebota, es decir, se refleja. Este fenómeno nos permite reconocer el color o la forma de los objetos. Los espejos reflejan la mayoría de los rayos de la luz, lo cual permite ver nuestra imagen reflejada. La refracción es un cambio de dirección que se produce cuando la luz viaja por un medio transparente, por ejemplo, el aire, y se desvía al pasar a otro medio también transparente, como el agua. Como hemos dicho, la reflexión de la luz permite diferenciar el color de los objetos. Se llama luz blanca a la luz natural que emite el sol y cuando atraviesa un prisma de cristal se descomponen los 7 colores que la forman: rojo, naranja, amarillo, verde, cian, azul y violeta. Lo mismo ocurre cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de lluvia, que actúan como pequeños prismas para formar el arco iris. Cuando la luz blanca ilumina un objeto, este absorbe los rayos de todos los colores, excepto los del suyo, que se reflejan y son los que capta la vista. Es decir, cuando la luz blanca ilumina los objetos, podemos ver de qué color son. Por ejemplo, esta pieza se ve de color verde porque absorbe todos los colores menos el verde que se refleja. Si absorben todos los colores y no se refleja ninguno, se ve de color negro. Y si se refleja todos los colores y no se absorbe ninguno, la pieza se ve de color blanco. Vamos a ver si lo habéis entendido. Comienza nuestra ronda de preguntas. Primera pregunta. Relaciona las dos columnas. ¡Tiempo! Las farolas, los mecheros y la televisión son fuentes de luz artificiales
Y la estrella, natural. Súper bien, chicos. Esta estaba chupada, ¿verdad? Vamos a por una más difícil. Segunda pregunta. ¿Qué propiedad de la luz hace posible que te veas en un espejo? ¡Tiempo! La reflexión. Perfecto, ¿habéis acertado? ¡Bravo por esos chicos y chicas atentos! Vamos a por la última y acabamos. Tercera y última pregunta. ¿Cuál de las siguientes oraciones corresponde a los cuerpos translúcidos? ¡Tiempo! La C. Los cuerpos translúcidos dejan pasar una parte de la luz que les llega, como por ejemplo el hielo o el humo, ¿os acordáis? ¡Fenomenal, chicos! ¡Buen trabajo! ¿Habéis hecho un trabajo excelente? Espero que hayáis aprendido un montón de cosas con este vídeo. Podéis volverlo a ver tantas veces como lo necesitéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! En la clase de Ciencias Sociales de la semana pasada, estudiamos los sectores económicos, que estos se dividían en sector primario, secundario y terciario. En el sector primario se encarga de la extracción directa de los recursos naturales por medio de la agricultura, ganadería, minería y explotación de bosques. El sector secundario, también llamado sector industrial, que se dedica a la transformación de la materia prima obtenida por el sector primario. Y el sector terciario, también denominado sector de servicios, agrupa al comercio, el transporte y servicios como educación, salud y turismo. Esta semana conoceremos lo que es un paisaje rural. El objetivo de nuestra clase, identificar las características y elementos físicos del paisaje rural. El paisaje rural es un espacio formado por grandes extensiones de tierra, en donde el humano desarrolla actividades agrícolas, ganaderas y forestales que corresponden al sector económico primario. Se trata de una zona de campo alejada de la ciudad, pero de fácil acceso, lo que permite mantener una conexión fluida entre ambas. Suele tener pocos espacios residenciales donde viven, en su mayoría, las personas que trabajan en el campo. Características del paisaje rural. Entre sus características encontramos la baja densidad demográfica. La zona rural presenta pocas áreas residenciales y las viviendas se encuentran muy distanciadas entre sí. En su mayoría son habitadas por los empleados que trabajan en el campo. Reducido transporte público. El desarrollo de servicios de transporte en la zona rural es escaso y de baja frecuencia. Su recorrido suele unir las principales rutas con los pueblos más cercanos. Abundante vegetación. La gran cantidad de plantas, pastizales y árboles se propaga en todo el territorio rural de manera uniforme, de manera natural o por intervención del humano. Actividades económicas que necesitan grandes espacios, como la agricultura, la cría de ganado, la silvicultura, el ecoturismo y la minería. Elementos del paisaje rural. Los paisajes rurales están condicionados por los accidentes geográficos, ya que no todos los climas ni todos los tipos de suelos son propicios para el desarrollo de la actividad rural. Entre los principales elementos que integran el paisaje rural se encuentra el relieve. Los lugares más aprovechables para la producción agropecuaria son los valles, las laderas de las montañas y las llanuras. El clima.
Los espacios más propicios para la agricultura se encuentran en lugares donde las lluvias oscilan entre 500 y 1800 milímetros al año y la temperatura es de 18 a 28 grados centígrados. El suelo. Los mejores suelos para la agricultura se localizan en los valles y las terrazas, en las depresiones, en las laderas de las montañas y en las llanuras escalonadas y deltaicas. Para concluir con nuestra clase de esta semana, en el área del lenguaje trabajamos con el diptongo, triptongo y el hiato. Recuerda que las vocales abiertas o fuertes son la A, la E y la O. Y las vocales cerradas o débiles, la I y la U. Dos vocales juntas forman un diptongo o pueden estar separadas como parte de sílabas diferentes y formar un hiato. Que todo depende de que la vocal sea abierta o cerrada. El triptongo es la unión de tres vocales donde la vocal abierta está en el medio de dos vocales cerradas. En el área de matemática estudiamos el máximo común divisor, que este se obtiene luego de realizar la descomposición en factores primos y extraer los factores comunes con su menor exponente para finalmente multiplicarlos. En ciencias naturales estudiamos la luz y sus propiedades. La luz es una forma de energía constituida por partículas que se mueven en forma de onda a través del vacío y otros medios, como el aire y el agua. La luz ilumina el espacio y los objetos y los hace visibles. En el área de ciencias sociales estudiamos el paisaje rural, que este se caracteriza por la baja densidad demográfica, el apego de sus pobladores a las tradiciones y la presencia de actividades económicas que necesitan grandes espacios como la agricultura, la cría de ganado, la silvicultura, el ecoturismo y la minería. Ahora te invito a realizar la guía de actividades y luego enviarla a través de tu correo institucional. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.